Tenemos con ustedes aquí en Cotoí Pesini por Globovisión. Tenemos un invitado, Enrique Márquez, diputado de la Asamblea Nacional, pero me dice, la cámara es por allá, y él me dice, es por allá. Y yo, ¿dónde está la cámara? Y no hay cámara, entonces me estaba... Hay muchas cámaras y uno se confunde, pero bueno, ya tú no te confundes. No, Para nada. No, tiempo, no, tengo demasiado personal que son hermanos míos, que aquí siempre nos estamos cuidando entre todos, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces esta entrevista muy interesante. Vamos a comenzar por un tema que la gente se pregunta, ¿por qué la ruta que decidió tomar Nuevo Tiempo, que hay que ir a votar? Porque Acción Democrática iba a hacerlo, pero dijo que para que no se rompiera la unidad, ellos junto a Primera Justicia y Voluntad Popular decidieron no hacerlo. Nuevo Tiempo dice que sí, y sin embargo hemos visto que algunos diputados en contra de sus partidos, algunos candidatos en contra de sus partidos y dirigentes se han postulado y bueno, después se someterán a las reglas disciplinarias, partidistas de cada uno de ellos. Pero cuéntanos la posición de Un Nuevo Tiempo, por favor, y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y gracias por la pregunta, porque es una respuesta que mi partido tiene que dar en función de explicar nuestra verdad, lo que nosotros creemos que está ocurriendo en Venezuela y cuál es la forma de resolverlo. Primero, nosotros como partido Un Nuevo Tiempo no concebimos un cambio en Venezuela que no sea electoral, constitucional y democrático. Y esa es la lucha inclusive que fue nuestra marca de nacimiento. Tú te recordarás que cuando Manuel Rosales, quien es nuestro líder fundador, salió a la palestra pública nacional, lo hizo contra la abstención en el 2006. Veníamos de retirarnos en el 2005 de la elección parlamentaria y había mucha gente en ese momento, la mayoría del país, que pensaba que la abstención era una posibilidad. Nosotros nacimos enfrentando la abstención y hoy en día, lo digo con mucho respeto porque respetamos las decisiones de todos los partidos, pero hoy sostenemos la misma bandera. Nosotros creemos que el voto hay que reivindicarlo, creemos, a pesar de las dificultades, nosotros no dejaremos de participar en ninguna elección, por difícil que parezca, porque entonces, ¿cómo le pedimos a la gente que cambie? ¿Cuál es el mecanismo para resolver el problema que tiene Venezuela? Nosotros estamos apuntando, por supuesto, a una participación en las municipales, llevamos candidatos en buena parte de los municipios del país y lo hacemos apegándonos a la voluntad de los vecinos en la mayoría de los casos. En estos días veía un titular de un diario que decía, los vecinos se organizan para defender sus espacios. Nosotros creemos que esos espacios hay que defenderlos, los espacios que la oposición ya logró ganar y aquellos espacios donde podemos ganar hay que hacerlo, de tal manera que nuestra tarjeta la pusimos al servicio de la comunidad, al servicio de la gente y lo hacemos convencidísimos de que la ruta electoral que nos llevará a la elección presidencial pasa por participar ahora, pasa por participar en la municipal, pasa por construir más masa electoral, pasa por defender el voto satisfactoriamente para preparar a todos los cuadros dirigenciales de la unidad, porque es en unidad que podemos lograr esto, para preparar a los cuadros para esa medición electoral que llegará el año que viene y es la medición para elegir un nuevo presidente en Venezuela. En estos comicios, ¿cómo van a hacer ustedes para que se respeten los resultados electorales que escoge el pueblo? Porque vemos algunos casos que han hecho denuncias, por ejemplo, Andrés Velázquez, o que hizo también en Vargas Olivares. ¿Hay alguna manera de que ustedes tengan un exit poll o algún tipo de mecanismo que comparen lo que sucede dentro de las urnas con lo que realmente sucede? Porque se ha perdido la confianza en el sistema. Mira, nosotros creemos que cuando la oposición se organiza, gana las elecciones. Y con esto lo que te debo decir es que a pesar de que el proceso fue fraudulento, nosotros en Un Nuevo Tiempo creemos que la oposición tiene que revisarse a fondo, porque hubo estados donde perdimos, sin fraude. Estados llaneros, por ejemplo, donde ahí la oposición no ganó. Hay estados como Bolívar donde la oposición ganó, Andrés Velázquez ganó, y estamos exigiendo al Consejo Nacional Electoral que ya admitiendo el recurso, como lo admitió el recurso de impugnación de la totalización, en el periodo legal, que debe ser en los próximos días, pues dictamine la proclamación de Andrés Velázquez como gobernador del Estado. Claro. Pues recuérdate lo que pasó con los dirigentes, diputados que tuvieron todo un problema todavía vigente que todavía no se ha corregido, las elecciones de diputados allá. Es cierto, y por eso te digo que hasta en las peores condiciones. Porque yo quiero que alguien me explique entonces cuál es la ruta.
si no es electoral, si no es defendiendo los votos, si no es organizándonos para ganarle al gobierno la elección presidencial, yo quiero que alguien me diga cómo salimos de esto. Porque hay mucha gente que inclusive, y lo debo decir, desde el teclado, mucha gente viviendo en el extranjero, que no sabe a plenitud el sufrimiento que tiene nuestro pueblo. Dispara y dice, no se puede participar, hay que abstenerse, a este gobierno hay que tumbarlo, tiene que ocurrir algo, pero resulta ser... O soluciones que no son factibles, y la mayoría no, que tienen que venir fuerzas internacionales, que eso no va a pasar. No, eso no mira, y nosotros estamos de acuerdo que la presión internacional debe seguir en ascenso. Claro. Nosotros estamos de acuerdo que debemos presionar al gobierno hasta que lo obliguemos a hacer la elección presidencial. ¿Y quién te habla? Enrique Márquez está convencido que la voluntad del pueblo va a imponerse y nosotros en la próxima elección presidencial, que nos separan varios meses solamente, vamos a poder elegir un nuevo presidente. Ese convencimiento, para mí, yo lo he encontrado en la mayoría de la gente, que se encuentra, por supuesto, desesperanzada, que se encuentra afligida por lo que está ocurriendo, pero que también dice que no está dispuesta a votar de nuevo por un gobierno como este, que lo que nos ha traído es tragedia. Mira, hay otro tema que está en el tapete muy importante sobre este próximo diálogo que se va a llevar a cabo resultamente el próximo miércoles, supuestamente. De todos modos, hoy estuvo dando declaraciones Luis Florido. Él descarta que se pueda convocar a los diplomáticos internacionales al proceso de negociación con el gobierno venezolano. Dice que si no hay veedores, que si no están los cancilleres de todos los países que están llevando nuevamente como facilitadores, que no se va a dar. Y ha sido muy bombardeado por esos mismos, por la opinión pública y otras iniciativas que se están tomando también importantes, pero yo no creo que una quite la otra. Pero todo el mundo, no quiero ser yo, no quiero ser tú. Yo creo que cualquier proceso de diálogo es importantísimo. Hay que tratar de que se dé un diálogo como sea, pero eso sí, que se cumplan los compromisos que se contraen ahí. Cuéntame un poco cuál es la posición del diálogo en este momento para un nuevo tiempo. Cuando uno habla de diálogo y negociación, y desde cuando lo hace un nuevo tiempo, que no es primera vez que lo hacemos, nosotros venimos hablando de eso de hace bastante tiempo, es porque no concebimos la solución de los problemas de Venezuela cuando un sector pretende aniquilar al otro. Si la oposición pretende aniquilar al chavismo para resolver los problemas de Venezuela, eso no va a ocurrir. Pero igual, si el chavismo pretende aniquilar a todo el país opositor para resolver los problemas de Venezuela, eso no va a ocurrir. ¿Y quién te habla? Prefiere la solución de los problemas de Venezuela, así tenga que negociar y concertar. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es metérmele al tema de la economía. No podemos seguir viviendo como estamos. La inflación nos está matando. No podemos seguir viviendo nosotros con los niveles de inseguridad. Por supuesto, yo también pienso o pensamos de que con Maduro en el poder es imposible. Pero eso hay que llevarlo hasta la elección presidencial. Y si tenemos que establecer un marco de negociación como lo estamos planteando, con garantías internacionales, para conseguir esa elección presidencial transparente, pues lo vamos a hacer. Fíjate tú, cuando nosotros planteamos la presencia de los cancilleres, eso no es algo nuevo. Nosotros desde el proceso exploratorio en Dominicana estamos diciendo que no le creemos al gobierno en su voluntad de cambio y que por lo tanto exigimos garantías. Y esas garantías son la presencia de estados representados por sus cancilleres en estas conversaciones, para que tanto lo acordado, para que todo lo acordado pueda ser realizable y pueda ser respetado por el gobierno. De tal manera que la presencia de los cancilleres es una garantía no solo para la oposición, sino que es una garantía para el pueblo, de que cuando acordemos la elección, de que cuando acordemos los elementos de rescate institucional de la Asamblea, que cuando acordemos el programa para la libertad de los presos políticos, que cuando acordemos las medidas para resolver la crisis humanitaria en Venezuela, eso no se quede en el aire, sino que sea respaldado por la comunidad internacional y podamos aterrizar. Ahora, estaba planteado para el 15, pero nuestra exigencia es que estén los cancilleres. Y hasta ahora entendemos que hay algunos cancilleres que se encuentran en Asia, en una cumbre de países de Asia-Pacífico, y que por lo tanto no pueden estar para el 15. De tal manera que nosotros hemos dicho, bueno, tomemos el tiempo necesario para que los cancilleres puedan estar todos, y entonces esa reunión no sea un show, sino que sea algo concreto. Había una exigencia que estaba haciendo Diego Arre por la cláusula Arre que se está dando de las Naciones Unidas, que debería ser después, bueno, con esto fue complacido. Al regreso hablamos de eso, y hay otro tema que planteó el vicepresidente de Acción Democrática la semana pasada en este programa, que decía que por qué no se cambia el sitio geográfico donde están planteadas las negociaciones de República Dominicana a Cuba,
porque fíjate lo que sucedió en Colombia, entre la FARC y los colombianos se pudo llevar entre el gobierno un proceso de paz que uno de los principales actores es Cuba. Entonces, en este caso Venezuela, donde están también gente muy importante relacionada con el gobierno, ¿por qué no se hacen allá? ¿Estarían dispuestos en nuevo tiempo a ir a negociar hasta Cuba? Regresamos ya con todo el Pensini aquí en Globovisión. Usted está viendo Con Todo y Pensini.